Listo. Listo, grabando. Lo último que habíamos hecho era llenar el carrito con local storage, ¿cierto? O en local storage, más bien. Entonces habíamos agregado un botón, ¿cierto? Que al darle clic, pues simplemente al carrito, que es ese cart, pues, que es un arreglo, que primero lo teníamos por acá y luego lo pasamos a su propio archivo, ¿cierto? Sí. Creo que lo pusimos fue en general, porque, bueno, pues porque eso va a estar en todos lados, ¿cierto? Entonces, ese cart que está por acá en esto, ¿cierto? Entonces, cuando le decimos acá cart.push, recordamos que estamos llenando este arreglo, ¿cierto? Entonces, cuando agregamos algo al carrito, llenamos el arreglo y hacemos el proceso de hacer como un update del local storage. Entonces le decimos que el store card que está guardado en el local storage lo guardamos con el valor del carrito, del arreglo del carrito, pasándolo por el stringify. ¿Se acuerdan que el local storage solo deja guardar strings? Entonces, para eso usamos este json.stringify. Y además, hacemos un update del numerito del carrito, ¿cierto? Como de la notificacióncita esta. Acá en general, lo que tenemos es que, bueno, seleccionamos el botón del carrito y seleccionamos el contenido del carrito en local storage, ¿cierto? Que le pusimos cart from local storage, from ls. Entonces, si existe eso, pasamos al siguiente paso, que es volver el carrito igual a la parseada del carrito del local storage. Recuerden que este parse es transformar el string que habíamos vuelto acá, ¿cierto? Es como el proceso inverso de este acá. Acá lo volvimos string, aquí lo estamos devolviendo a una regla, de string a regla. Y entonces simplemente, si ese carrito, perdón, si tenemos este número de acá, o sea, si este elemento existe en la página que está cargada esto en este momento, entonces hacemos un update del texto también, que ya es el número como tal, ¿cierto? Entonces hasta aquí como que vamos llenando el carrito. Entonces esto, live server, ¿cierto? Para abrirlo acá. Y esto lo que hacía entonces es que en el store teníamos por acá, ¿se acuerdan que acá en las herramientas de desarrollo hay una que es application, ¿no? Acá en local storage, entonces podemos ver que ya vamos a comprar un resto de cosas. Borrémosla un momento a ver. Recarguemos. Entonces, si agrego cosas al carrito, se van agregando pues a esta lista que está guardada en el local storage, ¿no? Y se va haciendo un update de este número. Si recargo, el número sigue pues como correcto, ¿cierto? Y si voy agregando más, pues se va realmente agregando en vez de sobreescribir. ¿Listo? Y lo último que hicimos es que cuando entramos al carrito, tomamos esta lista y renderizamos como las mismas carcitas de los productos, pero partiendo de esa lista en vez de Firebase. ¿Cierto? Que eso lo hacemos aquí en este carto. Y partiendo de la lista, hacemos un for each donde vamos renderizando cada uno de los elementos y sacamos el total. Creo que al final igual con el total no hicimos nada, pero sí sabemos que se quedó acá en una variable. ¿Cierto? Eso fue como lo que hicimos la clase pasada. Ve, Juanjo, ahí te habían preguntado algo en el chat. Sí, Wilson, esa es la empresa. Recientemente abrimos sede aquí en Cali, entonces próximamente de pronto ustedes, ¿por qué no hagan parte de ella? Acá hay la publicidad, Seba. Listo.
Bueno, ese era como el recorderis, entonces yo creo que ahí ya... Dale, Juanjo. Listo, un momento. Dale, déjame comparto pantalla. Listo, yo borro esto. Listo. Listo, entonces, como bien dijo Sebas, actualmente nosotros tenemos esto guardado en el store, en el local storage. Lo que tendríamos que hacer básicamente es hacer que ese carrito de compras, hacerle una colección de Firebase, ¿cierto? Para luego consumirla y luego poder cargarla, como lo veníamos haciendo normalmente, y cargarla como en el arreglo del cart. Y así. Entonces, bueno, yo creo que podríamos empezar entonces modificando y buscando dónde estamos cargando el local storage en nuestro código para justamente reemplazarlo por la colección que vamos a montar de Firebase. Listo, aquí estamos setando el carrito. En este handle collection result, que supongo que es cuando el usuario le da clic en el botón agregar el carrito, en este add to cart. Entonces, este set item lo podríamos reemplazar por una función que se encargue de llamar la colección que vayamos a crear, que en este caso sería el carrito. Entonces, si quieren, hagamos el pequeño, convirtamos este llamado en una función que sea como const add to my cart. ¿Sí? Y esta función lo que va a hacer justamente es crear esa colección y dentro de esa colección crear un documento. Básicamente esto lo podemos hacer con la colección. A mí me gusta crear de pronto una variable cart collection, va a ser esta, y luego simplemente la llamaríamos. Y a esta le vamos a agregar el punto add. Y dentro del add, pues agregaríamos el elemento, que sería el producto, que viene justamente de esta función. Entonces, en vez de estar llamando este local storage set item, podemos llamar esta función y pasarle el data. Porque si nosotros miramos en este momento y le hacemos un console local data, miramos que tiene data. Miren que data es justamente la información que nosotros queremos almacenar en el Firebase para luego retomarla y mostrarla en el carrito o simplemente para actualizar este cart que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, con este data podríamos saber perfectamente sin ningún problema. Entonces, cart collection.add.product, creo que estamos bien por ese lado. Ajá. Y luego, lo otro que podemos hacer es que en este momento, aquí en la línea 40, estamos actualizando el número del carrito de compras, que es este. Entonces, podemos perfectamente llevarnos esta línea de código y la ponemos arriba. Sí, hasta el momento, ¿alguna duda o algo? ¿O todo claro? Creo que ese Sebas, que si vos buscas ahorita en la colección de Firebase, ya debería de salirte la colección card. Sino que no tengo cómo verla en este momento. Claro, dame un segundo.
Sí, ahí está cart. Ahí Sí, estamos está. en Store, ¿cierto? O en Cart. ¿En qué script? En este momento estamos en el archivo store porque necesitamos modificar la estructura que manejamos actualmente local storage. Ya después en esto lo que vamos a hacer es consumir o hacer otra función que se llama getMyCart, y lo que va a hacer es conseguir pues todas las colecciones o los documentos que teníamos en cart, pero de Firebase. ¿Sí? Listo, gracias. Dale, entonces, ¿qué Stephanie, podemos Stephanie hacer? pregunta, que Stephanie pregunta que si puede poner eso de cart collection en general. Claro, ese es como una idea súper buena de tener una constante en vez de estar escribiendo db.collection en varios sitios, que es como lo que habíamos hecho con el product, ¿cierto? Entonces, como que te pregunto si lo Exactamente, puedes poner en general, que es como el archivito donde tenemos como las otras cosas. claro, Sobre entonces todo, podemos llevarnos, sobre todo la definición del const card collection, y así se podrían tener como las varias colecciones, product collection. claro, y así en un futuro de pronto quieren cambiar la nomenclatura de las colecciones, pues no tienen que ir buscando código por código, sino que simplemente van a la constante, están definidas todas las colecciones y le hacen el cambio a 3 líneas y ya con eso les cambia todo el código. También es una buena práctica. ¿Vos me decías solamente la constante o No. también? Porque creo que este add to my cart también va a ser algo que va a repetir en todo el código, entonces sería bueno también tenerlo en general. Y como el ¿Sí? carrito se puede agregar desde el store o también desde los detalles, pues claro, estaría bien tenerlo ahí. Voy a compartir Listo, entonces un momento simplemente para mostrar. listo, dale. Listo, aquí quedó, mira, la colección carrito. Es con lo que acabas de subir. ¿Listo? Perfecto. Una cosa que hablábamos la clase pasada era que les explicaba como la diferencia entre subir el ID solamente o subir el producto completo. ¿Ya? Y que muchas veces uno lo que hace es como una combinación de ambos, ¿no? Como listo, es importante guardar el ID para poder traer la información actualizada. Entonces, por ejemplo, si los precios cambiaron o hubo algún cambio, pues uno lo puede traer actualizado. Pero también chévere guardar como todo, como para dar una pre-renderización sin tener que cargar desde base de datos, ¿no? Entonces, usualmente como que uno hace el proceso pues, doble. Eh, pero como que simplemente decidimos hacer uno de los dos, que era guardar la información, pero se nos olvidó guardar el ID, que creo que es importante de todas formas guardar el ID. Entonces, tal vez habría que agregarlo. Entonces, en el ID, como Firebase trae los datos y el ID separado, entonces ese data viene de arribita donde dice, En el doc, ¿no? sí, ahí dice doc.data, ahí en la línea 6. Pero si quisiéramos guardar el ID, tendríamos que tomarlo de doc.id, ¿cierto? Exacto, viene aquí de esta línea. Entonces, nosotros lo que podríamos hacerle es pasarle a este data, agregarle el atributo ID. ¿Cómo podríamos hacer esto? De esta manera, no sé si ustedes han visto la estructuración de objetos, Sebas. No, creo que con ellos no hemos visto eso. Listo. Básicamente, lo que significan esos 3 punticos es que yo voy a coger todas las propiedades que tiene ese objeto y adicionalmente a esas propiedades que están, voy a agregarle esta ID. Entonces, digamos que esto va a crear un objeto compuesto entre la información que tiene el data y la información que tiene el ID. Entonces, si quieren, les muestro. Bueno, ya aquí lo partimos y tenemos esto en general. Discúlpeme, yo ahora voy a cerrar tanto desorden que tengo acá. Eso. Y aquí hagamos un console log de product antes de hacer cualquier cosa. Y van a ver que
aquí ya está el ID. Y este ID es el ID del documento. ¿Vale? Entonces, como dijo Sebas, ya va a ser mucho más fácil tener la identificación del producto sin necesidad de tener que hacer como una búsqueda en el papá. Entonces ya sí va a ser mucho más sencillo. Para volver un poquito al destructoring, es algo que salió hace con el ECMAScript 6, con la nueva evolución de JavaScript, y facilita mucho el no tener que estar haciendo como creando nuevas, como una array push o modificando las propiedades del objeto, sino que simplemente, a ver, para que andemos un poquito, si yo tengo este objeto y se llama name Juanjo, pero luego yo a este name Juanjo quiero agregarle como el apellido, ¿sí? Lo que uno haría normalmente sería como decirle, crear un objeto y decirle yo aquí que voy a coger el objeto .name y luego voy a crear otro objeto que se llama apellido. Y este va a ser González. Algo así, sería como se tendría que hacer, ¿sí? Pero el destructuring lo que me dice a mí es que yo puedo coger todos los elementos, las propiedades de este objeto, simplemente declarando con 3 puntos, coge el objeto y aquí él ya me va a obtener todas las propiedades que tengo dentro del objeto, dentro de este objeto. Y adicionalmente puedo seguir escribiendo las otras propiedades. Entonces, ¿qué es muy útil? De esta manera yo puedo juntar objetos fácilmente. Yo tengo otro objeto aquí. Y lo puedo pegar. Entonces, este objeto ya tiene tanto la propiedad nombre como la propiedad apellido. Y eso nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de hacer mezcla de objetos y arreglos, porque también se puede hacer con arreglos. Entonces, es una muy buena herramienta que nos va a ahorrar muchas líneas de código. Listo. ¿Retomando alguna pregunta hasta aquí o todo claro? Dale. Dale, aprovecho que todo está claro. La siguiente, creo que la siguiente funcionalidad que tenemos que hacer es obtener toda la información que tenemos actualmente en la colección del Firebase, ¿verdad? Entonces podemos aquí crear otra funcioncita que diga get my card. Y simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a volver a usar esta colección, la card collection, y vamos a darle un get. Y esto lo vamos a guardar en una variable que se llame myCard. Esto nos va a volver a nosotros un arreglo. Bueno, esto creo que toca hacerle una way. Ve, Juanjo, qué pena. Es que ahí, creo que Estefanita había hecho una pregunta Ay, por chat Daniel. también. Y no sé si Daniel puede decir algo. ¿Puedo Sí, tengo una duda. Cuéntame. Es que no sé muy bien, o sea, eso, el card que estás haciendo es como, no está asociado a un usuario, ¿verdad? Que, o sea, ahí básicamente cualquier usuario sube y ahí se acumulan las compras de cualquier usuario. O sea, no está como distinguido por quién está haciendo el pedido en esos momentos. Sí, en este momento lo tenemos Como general, comunitario. Ujú. como comunitario, ajá, exacto. Lo que podríamos hacer después es adicionalmente de agregarle aquí el ID del producto o del documento, podríamos añadirle el ID del usuario que está logueado. Entonces aquí podríamos poner como user ID y aquí iría el ID. Ok. Sí, esa Y era mi luego, pregunta. sí, pero buen punto. Podríamos después trabajar en la parte de identificarlo solamente para cada usuario. ¿Vale? Listo, entonces nosotros tenemos aquí... Espérate, qué pena. Y también hay otra cosa, es que tal vez a la colección del carrito no se debe agregar el producto simplemente. Pues como que al final entonces no tendríamos una colección de carritos, tendríamos es una colección de productos de nuevo, ¿no? O Sí. sea, tal vez hay es que crear un objeto carrito que contenga así el arreglo con los productos de ese carrito y ese objeto como compuesto es el que se sube a la colección. ¿No? Porque si no, entonces al final terminaríamos es con
con una colección muy parecida ya a la de productos. Y el carrito es más bien es como un agrupamiento de productos. Claro, tienes razón. Entonces, claro, podríamos entonces enviar el arreglo de cada usuario que tiene actualmente para así, como decir, de pronto no tener, porque estaríamos prácticamente en este momento estamos repitiendo lo que tenemos en la colección productos, repitiendo en la de carrito. Entonces, creo que de pronto sí podría ser una buena alternativa. Lo que me genera la duda ahí es cómo vamos a hacer para que no esté reenviando cada vez el arreglo de los carritos. No, pues porque podemos simplemente reemplazar todo lo que existe en el... O sea, cada vez que se envía, pues reemplaza lo que existía. Es Del una documento forma... actual. Ujú. Ok, listo, podríamos manejarlo así. Entonces, ven, yo termino aquí el Get My Card, y básicamente lo que hace el Get My Card es consumir la... Nosotros solo hemos visto promesas, entonces también tendrías que... Claro, 520. Listo, y aquí es donde vamos a... Haríamos el for each. Creo que dos. Vamos a ver qué nos trae esta. Y invoquemos el Get My Card a ver qué me trae. Entonces, esto ya no me sirve así. Listo, en este momento estamos entrando a la promesa. Y si nosotros le damos aquí un element data, vamos a acceder a la información de lo que tenemos actualmente en nuestro carrito. Listo, en este momento ya, y este cart, en este momento lo que podemos hacer es cart push convirtamos esto a una variable. Y aquí le agregamos al carrito el producto que nos está llegando. Si hacemos cart, ya vamos a tener los dos productos que hayamos agregado. Pero creo que aquí... Listo, entonces en este momento, este Add to My Cart y este Get My Cart podríamos también llamarlo o que ya se debe estar llamando en el carrito, en nuestro archivo de carrito, que es este. Entonces ya, esperen una cosa. Vamos a cart. Y aquí está. Sí. Bueno, yo sí es que esto es porque está almacenado en caché. Correcto. Si ustedes ven en este momento, este cart no se está actualizando cuando yo refresco, pero sí cuando le doy a añadir carrito. Entonces nos hace falta es hacer la validación de cuando se cargue la página para actualizar este contador. Entonces, ¿dónde creen que se debería hacer esa carga o de actualizar el contenido de este spam? Creo que un spam, sí. ¿En qué lugar? ¿Alguna idea? O sea, pero en qué momento o en qué parte del código? ¿Cómo así? Sí, ambas preguntas. ¿En qué momento yo consigo toda la información de la colección del carrito? ¿En qué momento la estoy cargando yo?
Cuando yo llamo el getMyCard, estoy obteniendo toda la colección, ¿verdad? ¿Y por qué solamente funciona cuando yo le doy en Add My Card? Porque si vemos el código es en esta línea donde yo estoy actualizando el carrito. Entonces nos haría falta copiar esta línea de código y justo cuando yo obtengo toda la colección, decirle al card number, qué pena ahí por la... Ya la vamos. Sí, entonces cogeríamos el inner text de este y en vez de decirle, entraríamos acá. Y me tiro undefined, vamos a ver por qué. Un console log a esto. Ya. Para acceder a este sería docs. Creo que ustedes manejan esto, cuando entran a las promesas manejan otra nomenclatura en un momento. Eso es snapshot. Así no nos da la redundancia de... Así. Snapshot. ¿Sí? Y listo, entonces ya que automáticamente ya el carrito nos quedó cargado con la información que teníamos en el Firebase. Al momento que le damos Add to Cart, pues también nos va actualizando. Listo. Hasta este momento creo que tenemos las dos funciones que nos servirían para manejar nuestro carrito, ya dejando a un lado local storage. Podemos entonces retomar de pronto la manera en cómo vamos a consumir el carrito, que de pronto sí, como dice Sebas, no creemos no crear un registro para cada uno, sino más vale crear una colección donde se contenga todo el arreglo de los carritos, ¿verdad? Sí, pues. ¿O cuál? No, pues estaba pensando que más bien, no sé si se podría dentro de como lo tienes en el Firebase, creo que es cards, no sé, sea más bien que el ID del usuario y dentro de ese ID en todo su arreglo de productos que ha comprado, porque si no tocaría hacer una búsqueda exhaustiva por todos los productos del mismo lugar para ver cuáles hacen match con un ID que estamos pidiendo. Entonces no sé si tiene más sentido que sea asociados a un ID y pues dentro de ese ID si estén todos los productos que están asociados a eso. Claro, entonces ahí, a ver si tenemos acá como el Firebase. En este momento, entonces, lo que quedó fue una colección cart, donde en este momento está como producto por producto, ¿cierto? Pero realmente, pues primero no debería estar como producto por producto, pues por lo que ya hemos hablado, ¿cierto? No sería como muy fácil o muy trivial buscar todos los carritos, perdón, todos los productos del carrito de un usuario específico. Y también creo que podemos decir que un usuario solo va a tener un carrito, ¿cierto? O sea, yo solamente tengo como un carrito, bueno, creo que hay páginas que ya tienen un poquito más sofisticadas y te permiten como tener diferentes listas de compras. Pero para nuestro caso podemos tener solo un carrito, más que suficiente. Solo un carrito por usuario. Entonces, lo que dice Daniel es como que aquí en carrito podríamos tener algo muy parecido a lo que tenemos en users. ¿Se acuerdan que en users habíamos usado el unique ID del usuario para escribir en la colección con ese key, o sea, con el unique ID del usuario, usarlo como llave, y en el documento, pues escribir como la información que necesitamos del usuario. Entonces, más o menos algo así podríamos usar con el carrito. Sabemos que un usuario solo puede tener un carrito, y si usamos su unique ID para crear un documento, entonces digamos que este usuario que tiene este key, también podría tener entonces su carrito. Entonces, digamos, un documento con ese key. Entonces, cuando lo vayamos a buscar, simplemente tenemos que usar el unique ID
del usuario autenticado, pues para buscar cuál es el carrito que le corresponde. Lo mismo para escribir, pues simplemente usamos el ID del usuario autenticado para escribir en su carrito. Y en el documento, entonces, probablemente lo que tendríamos que tener es un arreglo, ahí sí con la información de todos los productos, Yes. ¿cierto? Entonces, tal vez Sí. ese sería como una Clarísimo. estructura un poco mejor para el carrito. Si luego nos diéramos cuenta que, digamos, un usuario puede tener, son varios carritos, entonces, pues simplemente podríamos, en esa misma estructura, esa misma estructura es muy buena en las bases de datos no relacionales, pues porque nos permite asociar de una con una sola llave, ¿cierto? Entonces, la búsqueda es muy rápida. Y la escritura también, porque para buscar el documento, pues solamente necesitamos ese identificador. Y si necesitáramos varios carritos, pues simplemente recuerden que dentro del mismo documento, o sea, dentro de un documento ustedes pueden tener otras colecciones o simplemente otros arreglos. Entonces podríamos simplemente tener una colección de ahí sí de carritos dentro del Sí. documento de acá. Pero, de nuevo, eso es pues algo mucho más complejo que nuestro scope. ¿Sí? Vale, entonces voy a borrar estos de acá, pues como para hacer de nuevo la estructura. Listo, entonces ya cambiamos la estructura entonces. Listo, entonces básicamente el cambio para manejar esta nueva estructura de la que estamos hablando la deberíamos de hacer en general justamente en el momento donde yo guardo mi carrito. Ya no recibiríamos product, sino que recibiríamos este cart, sería el que estaríamos cargando, ¿verdad? Entonces digamos que este add to my cart lo podríamos dejar vacío. Y básicamente lo que vamos a hacer aquí es, nosotros ya teníamos la información del usuario, ¿verdad? Que es este logged user. Entonces básicamente este ID es el que nos va a servir de documento dentro de la colección. Entonces, ¿qué se me ocurre que podemos hacer? Podemos llamar esta. Y decimos que vamos a buscar el documento donde el logged ID y vamos a setearlo con el cart. Sí, sí parece que podría funcionar, ¿no? Vamos a ver. Add to my cart. Bueno, UID of null. Veamos. Ah, bueno, porque no estoy logueado. En un momento. Listo, ahora sí miremos. Document res. Estoy pagando. Listo, tiene que ser un objeto. Estoy pagando una regla. Entonces convirtamos esto. Acá. Y filtre estos. Tenés que explicar un poquito más, pues, qué fue lo que hiciste, de dónde sacaste, pues, la información de que tenías que hacer. Listo. Listo. Básicamente, muchachos, nosotros ya sabemos que esta variable cart está obteniendo toda la información de nuestro carrito, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que podríamos hacer es que este cart es el que nosotros vamos a enviar a Firebase para guardarlo como colección. Entonces, como bien lo dijimos hace unos minutos, lo ideal sería guardar dentro del que el documento sea el ID del usuario. Entonces, nosotros ya sabemos que el logged user, que es la función que se ejecuta al principio, nos va a guardar la información del usuario. Entonces,
con este ID que ya tenemos, podemos crear un documento y dentro de ese documento vamos a buscarlo siempre y vamos a setear el carrito con la información que tenemos en nuestro cart. El error que me salía ahora era porque yo estaba intentando cargar directamente el cart, pero como Firebase es orientado a objetos, ¿verdad? No me va a dejar a mí meter un arreglo de esta manera. Simplemente me tocaría a mí decirle que la estructura que voy a setear es un objeto y aquí sí puedo añadir el cart. Este cart solo hace lo mismo que esto. Entonces yo estaría diciéndole a Firebase que dentro de cart, dentro de la propiedad cart que va a crear, por favor, voy a añadir esta variable cart. Pero perfectamente él entiende que cart significa esto. De pronto, Sebas, ¿puedes verificar si cargó? Bueno, ¿hasta el momento alguna duda o algo? ¿O todo clarinete? Está muteado, o sea. No, no estaba hablando, solo Ah, ok, mostrando ok. acá. Pero mira, ahí. Se están enviando, está quedando cart dentro de cart. Sí, pareciera. Aunque mira que aquí quedó cart y en el 0 quedó otro cart. Y ahí sí empiezan a mostrar. Ujú. Pero puede ser por la primera que guardas. Como que lo cargó. Entonces lo voy a borrar de nuevo y si quieres vuélvelo a guardar allá. A ver qué pasa. Te toca recargar la página después de que lo borre. Listo, ahí ya la hice. Estamos actualizado. En tiempo real. Ajá, ahí está. Ahí Entonces tenemos sería, nuestro carrito. claro, un documento, ¿cierto? Y en ese documento, recuerden que un documento es como un objeto, ¿no? Entonces esto es como un objeto que tiene la propiedad cart, que esa propiedad es una regla. Entonces en el primero de esos elementos está aquí ya toda la información del producto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Yo tengo una pregunta. Ahí cuando se añade un nuevo elemento, ¿se le suma al array o se sube nuevamente todo el array con todos los elementos que ya estaban en el carrito? Sí, si vos te fijas en Get My Car, en la línea 46, lo que estamos haciendo es añadir al carrito cada producto al que le demos clic, ¿verdad? Ujú. Pero luego, el Add to My Cart, que es la siguiente, en la función sí estamos sobreescribiendo el objeto que está arriba en Firebase con el actual cart. Entonces simplemente estamos borrando y volviendo a añadir. Pero todo en base a cart. ¿Listo? Listo. Seba, entonces yo creo que de pronto ya puedes seguir de pronto con cart. Vale. Pero entonces, porfa, pues vos no vas a tener... Te subo esto a Git rápidamente. sí, y pues subirlo, pero entonces espérate, te doy... O haces... Creo que no es guardado store. Gracias. A ver si me... ¿Cuál Ahí es voy. tu... ¿Cuál es el usuario que Jujoji. usas? Jujoji.
GitHub. Ajá. Listo, ahí ya. Creo que tenés que aceptar la invitación primero. Ahí me llegó. Listo, ahí ya te hice el push. Bueno, entonces vamos a ver. Acá. Listo. Bueno, entonces, acá queda, ¿no? Aquí, no sé si quedó claro, porque este card.push, este es el que está pasando realmente cuando entramos a la página por primera vez, ¿no? Y tomamos del carrito que está en en Firebase, como cada uno de los elementos, y lo vamos colocando en el cart, que hasta ahora estaba vacío, ¿cierto? Porque simplemente es un arreglo vacío. Pero por acá en los Store, por acá hacemos este cart.push, ¿no? Entonces realmente aquí pues pasó algo un poquito extraño, o no extraño, simplemente como esto se estaba haciendo antes de otra manera. Miren que aquí en el Add to Cart se le está pasando un producto, pero realmente el Add to Cart o Add to My Cart ya no recibe ningún producto, sino que se está haciendo desde acá, ¿no? Entonces tal vez lo que tenemos que hacer es pues quedarnos como con uno solo de los dos, ¿no? Como decidir si lo hacemos acá o lo hacemos acá. Entonces tal vez no vamos a agregar aquí en el cart.push, o sea, esto lo vamos a borrar. Y vamos a usar es el producto que le estamos pasando aquí a Add to My Cart. ¿Sí? Y pues entonces aquí en Add to My Cart hay que recibir ese producto. Y lo que tendríamos que hacer aquí adentro es decirle cart.push. Entonces, realmente ahorita lo único que estamos haciendo aquí es agregar al carrito. Ah, ya, es que esto está con la indentación un poquito extraña. Creo que Juanjo tiene indentación a 4 líneas, a 4 espacios. Y por eso aquí hubo como una confusión. Sí. Ya, esto está acá adentro. Listo, entonces. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Saben Cuando también, le damos... perdón, saben también que lo bueno de esta estructura, de que estamos dándole como que la autonomía a que en general sea el que maneje toda la información y así no nos toca ir a Store para ver qué está pasando, sino que ya ustedes simplemente se van a Add to My Cart y al ver esa función es la que se encarga de manejar toda la responsabilidad del carrito. Claro, ya queda como todo encapsulado aquí en Add to My Cart. Bueno, entonces cuando le damos clic al botón, pues llamamos al Add to My Cart y le pasamos el nuevo producto. Y acá en Add to My Cart, pues pasan dos cosas, que es agregamos ese... Ah, bueno, 3 cosas tomando en cuenta también lo del texto. Es que agregamos al arreglo de carrito el nuevo producto. Y luego sí lo que preguntaba, ¿quién era? Jiménez, creo. Ok, lo que hacemos es volver a subir todo el carrito. O sea, miren que aquí hacemos es un set. ¿Se acuerdan que el set es una forma de decir que todo lo que yo tengo en esta ubicación, ahora lo voy a setear con este valor? O sea, es reemplazar todo lo que estaba anteriormente con esto nuevo. Entonces, cada vez que se agrega un nuevo producto, estamos volviendo a subir todos los productos. Obviamente esa no es la forma más óptima que existe, ¿cierto? Sería más óptimo pues que si agregamos un elemento, pues simplemente añadimos el elemento realmente en vez de volver a subir todo. Pero lo hace, sí, bastante más simple. Entonces, si quisiéramos borrar, lo único que tenemos que hacer es borrar de este arreglo
y hacer un update de todo el arreglo. Entonces, no es la más óptima, pero acá no estamos trabajando pues con un número gigantesco de elementos, y los elementos pues son muy pequeños. ¿Qué quiere decir? Que no tienen muchas variables, ¿cierto? O sea, son solamente como, bueno, el nombre, el precio. Entonces, son unas por otras. Preferimos en este caso como simplemente la simplicidad de hacer un update de todo. Pero pues teniendo en cuenta que seguramente si fuera otras condiciones, pues no sería tan buena idea. Bueno, entonces acá ya estamos subiendo. Y lo que seguiría, pues podría ser ahora cambiar el carrito. O sea, ya en este momento, este cart. Bueno, aquí no sé por qué viene en uno primero y luego pasa esto. Puede ser porque yo no he iniciado sesión, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué deberíamos hacer? Desactivar el Add to Cart si no está logueado, ¿no? Por ejemplo. O de pronto validar o hacer un catch de ese error para que no nos congela. Claro, si necesitamos estar logueados para añadir al carrito, pues tenemos que hacer algo. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos hecho por ahí una utilidad para eso? Sí, creo que los escondías, como que no los dejabas hidden. Creo que hay un... ¿dónde era? Creo que era acá en Out Utils. Recuerden que teníamos estas clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, show login. Entonces, lo que podríamos tener es que este botón, ¿dónde está? Add to Cart, va a estar oculto, hidden, ¿cierto? Y le agregamos show logged in. Entonces, ¿se acuerdan que cuando mi aplicación se dé cuenta que yo inicié sesión, va a quitarle el hidden? Entonces aquí tiene el hidden puesto, por eso pues están ocultos. Y si yo voy a registrarme, y yo me registro, entonces, uy, pasó algo. General en la línea 21. UID of undefined. Yeah. A ver. Bueno, no sé por qué. Bueno, puede ser por el error que ya había salido. Entonces, volvamos a intentar. A ver. Aquí no ha salido error. Y de todas formas, por si las moscas, hagamos aquí. Log de user. Voy a registrar. Y sí. ¿Por qué? Set property UID of undefined. Bueno, logged user es este acá. Bueno, sí. ¿Qué creen que está pasando aquí? Creo que es algo que no lo habíamos notado, pero sí. Es un error que seguro ya estaba. ¿Alguna ya la cogió de pronto? ¿Se acuerdan qué hace esta parte de acá? Pues verifica si hay un usuario actualmente. Sí. Este if, bueno, recuerden que el onOutStateChanged es un evento que ocurre cuando el estado de la autenticación cambió. O sea, cuando alguien o se loguea o O sale. cierra sesión. Ujú. Pero entonces, ¿qué está pasando? Recuerden que cuando nosotros hacemos
¿dónde está? En el out modal, cuando hacemos un registro, por acá, ¿cierto? Primero hacemos el registro normal y luego a la colección de users agregamos la información adicional, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué está pasando? Este evento se está disparando apenas creamos el usuario. O sea, él hace esta parte y de una le avisa a este otro lado que listo, ya hay un nuevo usuario con sesión iniciada. Y él de una intenta buscar en la colección users este documento. Y ese documento todavía no existe. ¿Ya? Esta búsqueda está pasando antes de esta escritura. Entonces, cuando él busca, esto todavía no se ha terminado de crear, entonces no, pues no existe. Entonces, por eso este logged user pues queda indefinido. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿O no? Sí. Entonces, para lidiar con eso, lo que podríamos hacer es simplemente acá, cuando hacemos el registro, básicamente hacer esto mismo. Y acá, pues decirle que si doc viene indefinido, que es lo que debe estar pasando, no sé si indefinido o más bien doc.data es el que viene indefinido o no. Vamos a ver, a desbloquear y voy a hacer un nuevo registro. Qué idiota. ¿Y ahora qué pasó? Miren, aquí está. Bueno, ¿qué pasa aquí? Recuerden que estas son operaciones asíncronas, ¿no? Entonces no siempre va a pasar de la misma forma. Miren que aquí pareciera que no hubo error. Entonces vamos a probarlo de nuevo. A ver. Y miren que aquí sí hubo error. Entonces recuerden que siempre que estemos trabajando con operaciones asíncronas, no podemos confiarnos de que hicimos una petición antes, porque ahí lo que pasa es un concepto que se llama race conditions. No sé si lo han escuchado alguna vez. Okay, yo disparo dos cosas al mismo tiempo, como en una carrera. Todos salen al mismo tiempo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que todos lleguen al mismo tiempo. O si uno sale primero que el otro, no quiere decir que necesariamente el que salió primero vaya a llegar primero también. En algún momento de esa carrera puede haber un cambio. Y recuerden que el Internet es una cantidad de computadores conectados y eso está pegado con mocos en algunos sitios. Mejor dicho, eso puede ser muy enredado. Y hay muchas variables que afectan la velocidad. Entonces puede que aunque yo primero le dije que cree esto, o sea, literalmente esto pasó unos milisegundos antes, pero eso no quiere decir que esto realmente siempre vaya a pasar antes que esto. Entonces eso es lo que estamos intentando evitar, pues no depender de esto, de que esto realmente pase antes que esto, ¿cierto? Entonces ahorita no nos salió error, pero miren que fue una sola vez de ya como 5 que lo hemos intentado. Entonces, lo que deberíamos hacer es que si doc.data es indefinido, ¿cierto? Como que si si no viene doc.data, podemos retornar. Recuerden que retornar es como ignorar lo que viene después, ¿cierto? Si no viene doc.data, pues no hacemos esto. Y esto lo podemos también hacer acá. ¿Listo? Ustedes ya saben que si tenemos algo que usualmente lo usamos en conjunto, ¿cierto? Y cambia, pues tal vez debería estar es como en una función. Entonces podríamos ponerlo en una función. O, en este caso, miren que el logged user acá viene de doc.data, ¿cierto? Pero acá realmente viene de un documento, como de este set, de este objeto que ya habíamos creado. También lo podemos traer de ahí. Entonces creemos una función. Vamos a crear esa función por acá, como const set logged user.
va a ser una función, ¿cierto? Y necesitamos dos cosas. La información, que sería como este doc.data en este caso, pero en el caso de acá sería este objeto. Entonces, pongámosle aquí como info. Y también necesitamos el ID, y el ID viene de otro lado. Y viene que la información como básica viene de acá, pero el ID viene de este user.id. Entonces, recibamos el ID acá independiente. Y aquí lo que hacemos es unirlo simplemente. Entonces acá llamaríamos set logged user. En info le pasamos doc.data, que es lo que estaba antes. O sea, del documento que acabamos de descargar de Firebase, sacamos los datos de ahí. Y aquí estamos seguros que esos datos existen porque aquí está esta condición, ¿no? Y el ID de user.uid. Entonces acá ya podemos pues como reemplazar esto, ¿no? Info y ID. ¿Cierto? Y entonces ahorita el arreglo pues sería que esto mismo, setLoggedUser, lo vamos a usar acá. setLoggedUser. Entonces, ¿cuál sería el info? ¿De dónde sacaríamos ese info? ¿No es el user? ¿El user? No, no es este user. Porque este user, recuerden que este user trae información como cruda de Firebase. Tiene que este user, a ver, vamos aquí un video, perdón, un registro un momento. Recuerden que este user es toda esta información, que realmente para nosotros es como bastante ilegible, ¿cierto? De todo esto, nosotros lo único que necesitamos es el UID. Entonces no es el user, ¿qué otra cosa podría ser? Este doc.data, recuerden, ese doc es el documento que estamos subiendo a la colección user. Ese documento es este documento. O sea, este objeto que está aquí, ¿no? Entonces tendríamos que pasarle este mismo objeto a este setLoggedUser en el primer parámetro, que es el que recibe acá como info. ¿Sí? Entonces, creemos por acá otra constante como userDoc, como userDocument. Y este lo usamos en esos dos sitios. Este es el que subimos a la colección y también es el que usamos aquí. Y el ID, pues ese sí viene de user.uid. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Si hacemos esto, a ver, vamos a ver si ahorita sí nos funciona. No sé, este número porque sigue cambiando, ya lo revisamos. Pero, pues acá ya no deberíamos tener ese problema. Entonces, simplemente nos registramos. Recuerden que al registrarse también es como un inicio de sesión. Pues ahí ya queda funcionando bien. Y si vamos a revisar, miren, este es el usuario que tiene el UID NEEF. Entonces, si nos vamos a revisar Firebase, no tiene forma de actualizar sin recargar. En carrito, bueno, no hemos subido nada. Entonces, vamos a ver. Vamos a subir esto. Entonces, miren que aquí apareció de una NEEF. Ahí está el carrito que tiene un elemento. Hizo quedar mal, tiene un resto de elementos. Seguramente, a ver, ¿por qué pasa esto? Porque él está tomando información de algún otro lado, no sé de dónde, pero miren que ese carrito debía estar vacío y acá dice 7. Entonces, ¿qué puede estar pasando? ¿De dónde será que está tomando información ese carrito? Creo que en ningún momento desactivamos esto. Si nos vamos a pasar a Firebase, pues sí, debemos desactivar o borrar la parte que habíamos hecho del local storage. ¿Ya? Entonces voy a
volverme a registrar. Voy a recargar aquí y vamos a ver. Ah, bueno, no vi cuál era el usuario, pero debe ser el nuevo carrito que aparezca. Este Z. Y no, miren que aquí todavía siguen apareciendo otras cosas. ¿Qué puede ser? ¿Qué creen? ¿Qué creen que puede estar pasando? En ninguna otra parte se llama local storage. ¿En ninguna otra parte se llama local storage? No, creo que no. Pero para estar seguros, podríamos simplemente venir acá y borrar el local storage. Pero ya este error ya no es del local storage. Aquí ya el local storage está vacío. Y miren el carrito, pues listo, tiene 3. Pero ¿cuál es el problema? Yo le doy logout y el carrito igual se quedó con 3. ¿Sí me entienden? ¿Qué debería pasar en el logout? Que no salga ningún número. En el logout también deberíamos de una vez borrar el carrito que está en memoria, ¿no? O sea, habíamos hecho esto, ¿no? Como logget user es igual a nulo, pero entonces acá también probablemente tenemos que decirle que cart vuelve a ser un arreglo vacío. ¿No? Y este get my cart está tomando, este todavía se quedó funcionando, y está tomando es toda la colección de carritos. Esto, pues que antes estaba funcionando de la forma en la que era, en los carritos quedaba, en la colección carritos quedaban directamente los productos. Ahora está tomando cada carrito como si fuera un producto. Miren que por eso tenemos cart dentro de cart. El cart inception. Miren que aquí estamos en cart y luego dentro de este tenemos otro cart. Creo que incluso... Ah, bueno, no esperaba que el último tuviera incluso otro carrito adentro. Bueno, pero si ven que esto está súper raro, ¿no? Como cart y luego adentro otro cart. Pero entonces es por esto. Porque estamos llamando todos los elementos del cart collection. Y el cart collection tiene los carritos de todo el mundo. Entonces estamos guardando como en nuestro carrito, que solo debería tener productos, estamos guardando otros carritos. Y es porque pues esto quedó así. Realmente aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Añadirle el ID del usuario que está logueado. Claro, recuerden que no debemos traer todos los carritos, debemos traer el carrito del usuario que está logueado. Entonces digamos que en este get my cart vamos a recibir ese ID del usuario o unique ID para no confundirnos luego con algún otro ID. Y tenemos que hacer algo muy parecido a lo que ya estábamos haciendo acá. Miren que acá no estamos trayendo todos los documentos de la colección de usuarios, estamos trayendo un documento en específico. Entonces tenemos que agregarle este doc. Entonces acá, antes de ese punto .get, tenemos que decirles .doc para traer el documento con ese unique ID. Y ahí sí hacemos esto acá. Y este get my cart, si lo dejamos allí, seguramente va a fallar. Indica que hay un error. ¿Cierto? ¿Por qué falla? Porque no hay ningún usuario logueado, es que no vi bien que había en esa línea. Claro. Este get my cart, ¿dónde se está llamando? Ah, bueno, no, pues no le estamos pasando el UID, bueno, empezando por ahí. ¿Ese UID de dónde viene? De user, creo que es la base. Lo que tenemos que hacer es llamar getMyCart cuando el usuario ya esté logueado. Y así evitamos problemas. Claro, este getMyCart solo debe pasar es acá. Así como solo llamamos el user collection cuando ya estamos logueados, es lo mismo.
este getMyCart debería pasar es por acá. Solo cuando realmente estamos logueados. Entonces aquí le pasamos pues simplemente user.id. Recuerden que para eso existe este evento de acá, ¿no? Para hacer cosas únicamente cuando ya sabemos que estamos logueados, ¿no? Porque antes de eso, pues no estamos logueados. Firebase no se ha dado cuenta que ahí hay una sesión iniciada todavía. Entonces hacemos esto. Ahí debería funcionar. Y no sé, aquí por ejemplo, bueno, aquí deberíamos es borrar toda esta colección porque ya esta colección quedó mal formada. Porque miren que tiene como card dentro de card. Para evitar cualquier error, borremos todo esto. ¿Listo? Y vamos a tener también probablemente otro problema, porque pareciera que no. Un problema que podría pasar es, a ver, pensemos, ¿qué pasa si yo intento traer esta colección con un usuario que todavía no tiene carrito? ¿Pasaría algo? ¿Será? De pronto el length te lo han definido, no sé, porque no existe como tal el... Claro, si no existe, ¿qué será que pasa? Pero entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hagamos un console log de este snapshot. Pareciera que nos está llamando. Ah, pues sí nos está llamando porque ya no está iniciado. O sea, difícil que se llame. Entonces vamos a ver. Vamos a registrarnos. Guardemos esto para no registrar más. Y miren, claro, entonces ahí hay un error. Length de indefinido. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que esto no tiene datos realmente, ¿no? ¿Listo? Y esto pues tampoco lo vamos a poder traer así tal cual está en este momento. ¿Sí? Esto estaba funcionando antes que estábamos trayendo toda una colección, pero realmente aquí pues que ya lo arreglamos y estamos trayendo solamente un documento, aquí tenemos que hacer unos cambios, ¿no? Entonces básicamente tenemos que hacer como un data que sería igual a snapshot.data. ¿Se acuerdan que aquí estamos como extrayendo ya realmente la información y la guardamos simplemente en esta constante? Y este data seguramente viene indefinido cuando no existe un carrito. Entonces simplemente si no existe data, pues no hacemos nada. ¿Vale? Y si sí existe data, entonces aquí tenemos que cambiar es data.docs y data.docs, no, es cart. Adentro se llama cart también, ¿cierto? Entonces data.cart.length y data.cart.forEach. Aquí adentro ya no tenemos que hacer este data. Simplemente le podemos pasar al cart.push un element. Esa es la diferencia, pues cuando uno hace una petición de varios elementos de un arreglo, de una colección, perdón, que era lo que estábamos haciendo antes. Pero ahorita estamos pidiendo un solo elemento de esa colección. Entonces, cuando es un solo elemento, el data solo se hace acá. Antes que eran varios elementos, el data se hacía era como adentro del for each, si ven acá. Esa es la diferencia. Entonces, miremos acá. Data. Entonces, miren, aquí está indefinido, pues porque simplemente este usuario todavía no ha subido nada a su carrito. Pero, creo que aquí ya debería funcionar. Vamos a ver, aquí todavía no debe haber ningún carrito. Pues miren, ni siquiera existe la colección carrito. Entonces, si subo este, por acá ya me pone 1. Y ya debería existir la colección carrito. Miren, aquí está la colección carrito. Y en este documento hay un arreglo con el nombre cart. Y ahí está un producto. Entonces, vamos a ver si aquí recargo la página. Bueno, miren que aquí pasó algo. Este undefined ya no debería ser undefined. ¿Cierto? Aquí este es este.
Ahí ya no debería ser undefined. Entonces, ¿qué será que pasó esta vez? ¿Qué creen? ¿Alguna idea? Creo que en la línea 29 no es user UID. Claro, aquí me faltó una U. Es UID. Entonces, miren, aquí ya no es indefinido. Entonces aquí sí tiene el arreglo cart. Y miren que aquí ya me quedó 1. Entonces ya está trayendo este carrito de acá. Entonces aquí agregamos otro. Entonces ahora aquí es 2. Y acá seguramente, miren, aquí ya tiene los dos productos. Y miren que ya, pues ya sí está bien formado el documento. Miren que adentro no hay ningún otro cart ni nada extraño. ¿Sí? Y si recargamos, ahí está el 2. Y también es importante que cuando cerramos sesión, volvemos el carrito a 0. Aquí se quedó el 2 puesto, ¿cierto? Pero si acá leemos el cart, miren que es un arreglo vacío. Entonces, borramos el carrito, simplemente nos faltó actualizar el número, ¿vale? Pero allí el carrito sí está de nuevo vacío, que es lo que hacemos acá. Cuando cerramos sesión, volvemos el carrito vacío. ¿Ya? Entonces también seguramente aquí nos tocaría agregar el inner text para modificar ese texto. ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta ahí? ¿Qué opinan? Sí. Bueno, algo muy similar a esto, o muy similar a, ¿dónde está? Acá en el store. A esto de acá, es lo que tendrían que tener también dentro de la página de detalles, ¿no? Recuerden que la idea es que, bueno, no es necesario que desde la lista de productos se agregue al carrito. Digamos, es chévere como para que puedan ver que uno puede hacer estas modificaciones de 2 sitios diferentes. Pero dependiendo del producto, si ustedes tienen productos donde tienen que seleccionar opciones como tallas o colores o cosas así, pues es difícil hacer todo eso desde afuera, ¿no? Para eso uno tiene que entrar es al detalle del producto. Entonces, esto mismo que estamos haciendo acá, también habría que hacerlo desde el detalle del producto, o de pronto solo lo tienen desde el detalle del producto. Pero sería básicamente esto mismo acá para agregar al carrito. ¿Cierto? Ahora, acá en el cart, creo que esto debería seguir funcionando tal cual está. Porque este cart no tenía nada que ver con el local storage, ni con nada, sino que lo que hacía era llamar las cosas desde el carrito. ¿Sí? ¿Será que no funciona igual o qué creen que va a pasar? ¿Funciona o no funciona? Creería que sí. ¿Sí? A ver, aparentemente sí, pero yo creo que no va a funcionar de una. Yo digo que no también. Entonces, miren, ¿qué pasa? Yo entro al carrito y no pasó nada. ¿Por qué? Miren, nosotros... bueno, no, igual no iba a pasar nada porque se había cerrado sesión. Como difícil. Entonces, volvamos a registrarnos. Y agreguemos cosas al carrito. Bueno, ahora sí, miren, aquí tenemos 2 elementos en el carrito. Y entramos acá y igual no tenemos nada. Entonces, ¿por qué? Bueno, este error es en el general, en la línea 54, acá, porque está intentando hacer esto sin comprobar si esto existe.
¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Porque solamente si card button number existe, solamente si existe hacemos esto. ¿Listo? Este tipo de validaciones son bien importantes en estos archivos como general, que están en todos lados, pero no necesariamente, digamos, esto también va a existir en todos lados. Entonces tenemos que validar que existe. Entonces solamente si existe el card button number hacemos esto. Pero bueno, independiente de eso, ese no es el error que está causando que el carrito pues, no se vea. Entonces hagamos un console log del cart. Entonces de nuevo, vamos acá y miremos que el carrito tiene 2. Estamos seguros de que ese carrito tiene 2. Y si venimos acá, miren que el carrito está vacío. ¿Por qué? ¿Qué creen que esté pasando ahí? Se cambia de documentos a una parte a otra. ¿Cómo así se cambia de documento? O sea, como ya estás en otro HTML, se pierde el valor que traía antes. No, no es eso. ¿Cómo podemos comprobar eso? Miren que aquí yo estoy haciendo un console log de cart. Cart es una variable global. Entonces está compartiendo, ¿cierto? Y en este HTML estamos cargando general. Miren, general. Este es el valor que tenía cart en este momento en el que imprimimos. Pero en este momento, miren, si yo hago cart, miren que ahora, en el presente, aquí el cart sí tiene los dos elementos. ¿Qué será que está pasando entonces? Esta variable, o esta variable y esta de acá son la misma. Entonces, ¿por qué acá está vacío? ¿Ya? ¿Cuándo pasa esto? Esta parte de primera. Cuando recién se carga. Cuando recién se carga. Esto pasa de una. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya? Miren, General es el que carga el carrito, ¿cierto? Y General lo estamos colocando antes de Cart. Entonces, en teoría, eso está pasando antes. Pero de nuevo, recuerden que esto está en una operación asíncrona. O sea, el on-out state change no pasa de una, esto es asíncrono. Hay un tiempo de espera. Entonces, primero este se demora. Y después de que llega este, luego hacemos este getMyCard, que es de nuevo otra operación asíncrona. O sea, el getMyCard por dentro tiene este get de Firebase, que es una promesa, recuerden, eso es una operación asíncrona. Entonces también se demora un tiempo, no sabemos cuánto. Entonces el hecho es que acá en card, esto se llama desde una. Apenas llega a esa línea, él utiliza el card. Entonces este for each lo hace con un card vacío. ¿Sí? De alguna forma tendríamos que esperar a que el carrito esté lleno para poder realmente utilizarlo. ¿Sí entienden el problema? ¿O no? Sí. Pero hay que sería verificar que sea diferente a nulo o que tenga un length mayor a 0. ¿Cómo hacer que como un if aquí? Sí. A ver, por ejemplo, si ya aquí un if, vos decís como card.length, ¿cierto? Entonces, si card.length es diferente de 0, algo así, o si es mayor a 0, Si es 0, pues que retorna, o sea, que no haga lo del for each. ok. Si es 0, entonces, bueno, hacemos algo. Pero realmente siempre va a ser 0, eso es lo que quiero que vean. Esto aquí siempre va a ser 0 si lo hacemos así.
O sea, el problema no es una validación, sino el problema es en qué momento se está ejecutando este código, ¿no? O sea, esto siempre va a dar verdadero, porque siempre el card.length va a ser 0. No importa que este carrito, nosotros estamos seguros de que tiene 2, miren que aquí tiene 2. Pero sin importar cuántos tenga o si, incluso si no tengo carrito, en este momento siempre va a ser 0, porque hasta aquí todavía el carrito no se ha podido cargar. Entonces, más que validar, es cuestión de encontrar cómo ejecutar esto en el tiempo correcto. O sea, esto debe pasar ya cuando el carrito esté cargado. ¿Sí me entienden el problema? Porque es que aquí siempre carrito va a ser, carrito.length siempre va a ser 0. ¿Sí ven? Tal vez estábamos pensando de alguna, digamos, ustedes están muy acostumbrados a tener un loop, ¿cierto? Por processing. Por processing lo mal acostumbra uno a eso. Hay algo que siempre se está pasando. Entonces, si yo hiciera aquí una validación y lo estuviéramos haciendo en algo como processing, donde hay un proceso que siempre está pasando, pues tal vez ahí sí podríamos hacer esa validación, ¿no? Y solo hacemos algo en el momento en el que ese número cambie. Pero aquí el número nunca va a cambiar, solamente por hacer una validación, ¿no? Recuerden que aquí tenemos que pensar más, es como que estas acciones las tenemos que hacer como en el momento correcto. ¿Sí? Nicolás, esta que se habla. No, profe, es que yo iba a decir que, pues que podemos hacer como tener una función y dos booleanos, ¿no? Entonces que cuando la primera cosa se termine, se cambie el primer booleano a true, y que llame a la función. Cuando la segunda se termine, se cambie otro booleano a true y también llame a la función. Y ella solo cuando los dos estén en true, pues cargamos este for each. Pero no es que sea muy matacho probablemente. Pero creo que al final terminaríamos en lo mismo. O no entendí cuáles son las dos cosas. O sea, digamos que cuando yo cargo este script, tengo, digamos, digamos que una variable que sea un booleano que sea como que lo primero esté listo. Y otra, pues, que lo segundo esté listo, digamos, en falso. Entonces, cuando yo, digamos que tengo una función que sea cargar carrito. Y cargar carrito llama a este for each. Entonces, cuando lo primero está listo, cuando la primera sale, lo primero se completa, yo llamo a esta función de cargar carrito, pero tengo el primer booleano y cambio el primer booleano en true. Pero como ella necesita los dos booleanos en true para poder cargar carrito, no pasa nada, pero se llama. Cuando la segunda promesa se termina, pues vuelvo y llamo a la misma función, pero ahora con los dos booleanos en true. Entonces ahorita sí se carga esta. Ok. Pero entonces ahí de nuevo el problema es ¿en dónde llamaríamos la función? En la promesa o sea, en el den de cada una de las dos cosas, ¿no? ¿No se podría? Pero entonces sigo sin entenderte cuáles son cada una de las dos cosas. Entiendo que una sería como esta, ¿cierto? Ajá. ¿Y la otra cuál sería? ¿Cuál es el otro problema que estamos teniendo? No, es solo ese. Bueno, entonces ahí solamente entonces solo sería una. Sí, realmente solo sería... Al final, creo que es una buena solución, o es la solución, y es que simplemente esto no lo podemos llamar de una. Esto lo tenemos que poner dentro de una función, y esa función tenemos que decidir cuándo la llamamos. Ese es como el gran cambio. De pronto lo que decías de los booleanos realmente no es necesario, sino que simplemente es lo que vos decías, const, como, no sé, render card, por ejemplo. Render card. Esta función es la que va a tener todo esto. Entonces el render card toma el carrito y pues va uno por uno y lo renderiza, ¿cierto? Cada producto y lo renderiza. Ahora la cuestión es que, bueno, si aquí vamos al carrito, pues ese render card simplemente nunca se va a llamar. Entonces, ¿cuándo tenemos que llamar el render card? Entonces, esa es como la situación.
lo tendríamos que llamar acá, ¿no? ¿Cierto? Render cart. Entonces, renderizamos el carrito solo después de que sabemos que ya el carrito está lleno. Miren que acá es cuando es en el then, o sea, es la respuesta de la promesa. Ya tenemos los datos, ¿cierto? Este console log, creo que ya lo podemos borrar. Pero ese console log es el que me está diciendo acá que miren, aquí ya tenemos los datos, ¿cierto? Y ya fuimos uno por uno y fuimos llenando el carrito con este otro carrito. Creo que esto realmente no es necesario. Esto era necesario antes porque lo estábamos haciendo de nuevo como una colección por allá rara. Pero ahorita simplemente podemos decirle que cart es igual a data.cart. O sea, pero el hecho es que aquí ya el carrito existe. Entonces, en este momento, no, ahí funciona el carrito de nuevo. Lo único que hicimos fue poner esto dentro de una función. La diferencia es que esto antes no estaba en una función, ¿cierto? Esto antes estaba allí puesto directamente en el archivo. Recuerden que todo lo que está directamente en el archivo se ejecuta de una, apenas ese archivo se importa en un HTML, ¿no? El cambio fue que lo pusimos en una función. Cuando lo ponemos en una función, recuerden que una función es un bloque de código que yo decido cuándo se ejecuta. Entonces lo que le estamos diciendo es que esto no se ejecuta de una, sino que nosotros decidimos ejecutarlo solo después de que el carrito ha sido cargado. ¿Ya? Entonces esa es la gran diferencia. Miren que si aquí hacemos un console log de cart, aquí el carrito sí está lleno. Sí, miren, incluso puedo hacer este mismo console log. Console log de cart lo voy a hacer aquí, por fuera de la función. Miren que este pasa de una y está vacío. Y luego pasa este otro y este sí ya está lleno. Esa es la gran diferencia. En el momento Profe, en que se llama. y si yo quisiera eliminar uno de los productos del carrito, cuando lo haga, sí, porque es en general, ya, gracias. ¿Qué? Para hacer bien la pregunta, para que todos. No era que sí se actualizarían, pero sí, ¿no? Pues estamos llamando desde el general, el get my card. Pero se actualizaría en qué sentido? Como, Digamos, se borraría, o sea, se dejaría de pintar el que borre. Se dejaría de eh, visualizar, pues el render solo se le haría a uno, o sí, o no. no necesariamente, depende de cómo lo hagamos. Pero antes de eso, ya vamos para allá, ya vamos a borrar elementos. Pero antes de eso tenemos que solucionar otro problema. Hasta aquí está todo perfecto. Pero miren qué está pasando. A ver, ¿qué problema creen que va a pasar? Porque es que miren que tenemos este render cart y ese render cart se está llamando acá, en general. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos vayamos a otro archivo que tenga general, por ejemplo store, ¡pum! Error. Porque aquí render cart no existe. Render cart solo existe en el contexto del carrito. Pero aquí en el store, general se está llamando. O sea que él eventualmente está llegando aquí, pero render cart no existe. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Miren que es básicamente este mismo problema. Estamos tratando de llamar algo que no estamos seguros de si existe o no. ¿Sí? Recuerden que todo lo que está en general, básicamente va a estar o se va a ejecutar en todas las páginas. Pero este solo existe cuando la página sea cart. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es decirle que solamente si render cart existe, o sea, si hay una variable que tiene un valor render cart, solo en ese caso la llamamos. Esto no necesariamente nos va a servir, vamos a ver. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo probar la existencia de las variables exactamente así. ¿Sí? O sea, aquí el error está haciendo incluso en el if. Yo no puedo probar la existencia de una variable de esta forma. ¿Cómo la podría probar? ¿Se acuerdan cuando vimos cómo funcionaba el scope en JavaScript? ¿Se acuerdan qué es el scope? El scope de las variables. Sí. Sí, pero es como el lugar donde existe, como la parte del código donde existe.
Entonces, ¿se acuerdan cómo funcionaba ese scope? Que iba como yendo hacia arriba hasta llegar a dónde. Pues como hasta el corchete superior, por así decirlo. Claro, pero ¿cuál es como el corchete superior? Pues O sea, depende de dónde la declaras. Si la declaras dentro de una función o dentro de un if, pues ese. Si la declaras, pues digamos en la clase, pues ahí tengo la duda si es en todo si es en todo el proyecto o si es solo en esa clase. Creo que es en todo el proyecto, ¿no? Porque si no, no funcionaría lo que hicimos en general. exacto. Miren que aquí Claro. estamos compartiendo cosas, ¿no? Recuerden que el scope, cuando llega como hasta el final, el último como contenedor, el último scope, el más grande, es window. Eso es lo que nos permite compartir información entre archivos. Entonces, básicamente, este render card es una variable que está guardada en el objeto window. O sea, ahí. Ah, qué lindo. Listo. Entonces, por ejemplo, card es una variable que está guardada en el objeto window. Todas las variables globales son variables que están guardadas en el objeto window. Entonces, ¿cómo podríamos probar, por ejemplo, si card existe o no? Podríamos preguntarle si window tiene algo que se llame card. ¿Ya? Uy, aquí me hizo quedar muy mal. ¿Por qué? Window.card. What? Uy, no, aquí sí no sé qué está pasando. Ah, porque es un LED. O sea, aquí no... Creo que las LED sí no quedan allá. Me parece que es eso. A ver, probemos con window.render card. No, tampoco. Ah, que render card es una constante. No, es una variable. No. ¿Qué será? Intenta con documento. Document. No, es window. Window. Uy. Cool. Wow, no sé aquí qué esté pasando. Pero sí, esperaba, a ver, bueno, de todas formas, lo del scope sí todo queda guardado en el window. No sé por qué aquí no me está dejando ingresar al window de esta forma. Pero miren que aquí hicimos el cambio. No sé por qué en la consola no está funcionando, pero miren que aquí le puse el window.renderCard y aquí sí funcionó. Entonces, no sé por qué en la consola no me está dejando acceder de esa forma, como window.card. Pero acá sí lo hizo bien. Entonces, tal vez es simplemente algo que cambió aquí en la consola de Chrome. ¿Vale? Pero miren la diferencia. Cuando le preguntamos solamente por render card, me está tirando un error de que estoy intentando acceder a una variable que no está definida. Pero si la hago a través de window, que es donde, como sabemos que es una variable global, sabemos que ahí es donde se tuvo que haber guardado esa variable. Si la hacemos a través de window, entonces ahí, en vez de generar un error, pues simplemente esto no pasa. ¿Sí me entienden? Ok, una función también es un valor de variable común y corriente. Entonces, console log en window.renderCard. Entonces, miren, aquí el valor es indefinido. O sea, no está definido, pues, simplemente. Pues, si no es, le estamos diciendo que solamente si está definido, utilícelo. Miren qué pasa si esto lo llamamos estando acá en el card. No, mentira, no funcionó. No sé por qué esto no está funcionando. No, plop. Bueno, ¿qué otra solución podríamos tener? Me queda tarea buscar porque el Windows ya no me permite hacer esto. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Uy. ¿Ya?
Bueno, esto, pues sí, no lo hemos visto, pero acá podemos hacer algún try catch como los hacíamos en Java, común y corriente. Entonces, en últimas, esta no es una solución súper chévere. Es como la solución un poco machetera. La solución mejor sería la otra, pero esta al final, pues está, atraparía ese error que genera el tratar de llamar una función, una variable que no existe realmente. ¿Ya? Entonces podríamos utilizar esta, o la otra cosa que podríamos hacer es que simplemente podemos hacer que, a ver, dejémoslo así de nuevo, como que solamente si render card está definida. Y lo que podemos hacer es simplemente crear un let render card que sea igual a nulo, por ejemplo. Entonces, por defecto va a ser nulo. Y acá lo que hacemos es sobreescribirla. Render card y lo sobreescribimos. Entonces, esta sería tal vez un poco más limpia. Como que por defecto es nulo. Entonces, aquí hacemos un console log de render card. Nos va a decir que esto es nulo. Ya es una variable que está definida, pero su valor es nulo. Y si nos vamos acá, eso se sobreescribe. Entonces miren que ya no es nulo, es una función. Entonces acá sí funciona. ¿Sí? Esto básicamente es lo que haría el window.renderCard, que realmente no sé por qué dejó de funcionar. Pero lo podemos hacer también de esta forma, ¿vale? Si vieron entonces lo que hice acá, ¿entendieron ese cambio? Sí. ¿Sí? O sea, yo defino la variable para que al menos quede definida, solo que con nulo. Pero acá que sí quiero que funcione, pues la reemplazo con un valor. Aquí es importante que le quite el const, ¿no? Antes estaba sin const. Ahora lo que queremos es sobreescribir esta misma variable. Le quito el const para que sobreescriba la misma. ¿Listo? Ahora sí, entonces, ya estando acá en el carrito, ¿cómo haríamos para eliminarlo? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Quién era? Valverde era el que estaba debatiendo sobre qué hacer. Uy, hay un poco de cosas en el chat. Bueno, qué ni idea. ¿Qué tendríamos que hacer para eliminar el carrito? Buscar el producto por ID en la lista del carrito y ponerle un nulo de valor. Recuerden que esto acá, este carrito que estamos viendo acá, renderizado, está representado en este arreglo, cart, ¿no? Entonces realmente lo que tendríamos que hacer es modificar este arreglo. ¿Ya? Para modificar ese arreglo, pues podríamos usar varias formas. Por ejemplo, una de ellas es una función que se llama splice. Sí, splice es una función un poquito rara porque sirve para eliminar y para añadir cosas al mismo tiempo. Entonces, digamos, si yo quisiera eliminar el primero, que podríamos tener un botón al que le pasamos el índice del primero, pues sería 0. Y luego le pasamos el delete count. ¿Cuántos queremos eliminar? Ahora queremos solo eliminar uno, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, me eliminaría del carrito el primero. Entonces, si volvemos a imprimir cart, ahora es un arreglo solo con uno. Bien, con el segundo, ¿sí ven? 8p no sé qué. Aquí está, 8p. Pero entonces aquí es importante entender que solo eliminar del arreglo no va a causar que esto cambie, ni tampoco va a causar que en Firebase cambie, ¿no? Si yo aquí recargo, pues él va a volver a leer de Firebase y el arreglo sigue siendo 2. Entonces aquí tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que eliminar de este arreglo y luego eliminar en pantalla, pero también eliminar en Firebase. Son como 3 cosas distintas más o menos que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Entienden ese
pequeño dilema. Sí. Bueno. Listo, no, pues ya, eso lo continuamos entonces el lunes. Llevamos, creo que, si no estoy mal, 2 clases canceladas, ¿cierto? También hace rato, hace como un mes, les tuve que cancelar también una clase, entonces esas las vemos como en semana 17, pues simplemente las utilizamos después de que se acabe el semestre, ¿no? Por ahora, dejemos allí y continuamos el lunes, ¿vale? Profe, una Listo, pregunta. profe, gracias. ¿El lunes es revisión de avances, si no estoy mal, o es el viernes? No, creo que no sé, o sea, básicamente nos saltamos una revisión de avances, pero pues también para eso justamente están 2 revisiones de avances. Pero entonces el lunes no hay revisión de avances porque vamos a continuar con eso. Exacto, Ok. continuamos con esto. Si la otra revisión de avances es el 7. No sé cuándo es 7, el otro viernes. Sí. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, no, nos vemos el lunes entonces. Gracias a ustedes. Entonces, Bye. Se cuida, profe. Gracias, profe. Vale. Gracias, profe.